En este tiempo estamos muy agradecidos con el Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En este tiempo vamos a tener un tiempo de la reflexión de la palabra de Dios y nos vamos a ir al libro de Segunda de Samuel 6 del 9 al 11 y vamos a leer esta palabra poderosa. Segunda de Samuel del 9 al 11. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y teniendo David a Jehová aquel día, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén, la gloria sea para el Señor. El tema que vamos hoy a hablar, le puse un tema: no descuides la presencia de Dios. No descuides la presencia de Dios. Ese es el tema que vamos a traer en este tiempo hermoso, precioso que el Señor nos regala. Y mirando un poco la introducción de él, vamos a mirar un poco la palabra. Si nos vamos a Primera de Samuel, vamos a mirar en Primera de Samuel 3. ¿Qué hay en Primera de Samuel 3? ¿Qué pasó en Primera de Samuel 3? Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a mirar la palabra de Dios en este momento, en Primera de Samuel 3. Aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Santo, santo es su nombre. Amén. Santo es su nombre. Dice la palabra: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel en este tiempo? Sabemos que el sacerdote Elí era el que estaba en el templo. El sacerdote Elí era el que cuidaba el templo y tenía dos hijos. Pero estos 2 hijos hacían lo malo delante de Jehová. Eran hombres perversos y malvados, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros mirando cómo se puede descuidar la presencia de Dios. Vamos a mirar en el capítulo 2, cómo se puede descuidar la presencia de Dios. Y mirando lo que dice en el 2:12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metían al perol o a la olla en el caldero o la marmita, y todo lo que se sacaba del garfio era el sacerdote. Pero ¿qué era lo que hacían estos hombres? Dice que exigían al varón que estaba cociendo la carne, que le diera la carne cruda. Eran hombres impíos, hombres malvados. Y vamos a mirar el arca fue tomada por los filisteos. Vamos a mirar el primer punto. 4:11. Vamos a mirar el 4:11. Primera de Samuel 4:11. Amén. Vamos a leerlo. Y dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fineis. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿A qué fue? A llevarle la mala noticia. ¿A quién? A Elí. Elí, este varón, era un hombre permisivo. Bueno, vamos a decir una palabra: alcahueta. Permisivo. Permitió que sus hijos
hicieran juegos extraños en el altar. Y eso iba a traer una consecuencia tan grande al pueblo de Israel. Pero vamos a mirar unos puntos muy importantes. ¿Por qué es tan importante no descuidar la presencia de Dios? Primero, la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Está en Samuel 3:1, ¿cierto? Segundo, no había visión con frecuencia. Se había perdido la visión, la palabra estaba escasa, no había firmeza, se había acabado la visión que el pueblo de Dios tenía que tener. Nosotros como hijos de Dios debemos tener, amén. También en el punto 3, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mire lo que pasa. ¿Y quién había en ese lugar? Porque Dios siempre tendrá preparado todo para no permitir que la palabra de Dios se acabe. Siempre Él prepara un hombre o una mujer. Dios estaba preparando ¿a quién? Estaba preparando a Samuel como ese hombre que iba a llevar la palabra de Dios, que era la fuente que llevaría la palabra de restauración al pueblo de Israel. Amén. Entonces dice claramente el tercer punto, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios tenía un hombre preparado que era Elí. Elí permitió el pecado, está en el 2:17. Permitió el pecado en el templo. Ojo, padres, ojo, madres, pastores, ministros del Señor. Tenemos que cuidar el templo. Cuida tu templo. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu templo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás permitiendo en tu templo? ¿Qué estás permitiendo en tu casa como ese sacerdote del hogar o madre, autoridad del hogar? ¿Qué estamos permitiendo nosotros? Amén. Sexto, él perdió la visión. ¿Qué había pasado con Elí? Elí había perdido la visión. Qué importante es que nosotros cuidemos nuestra vida. ¿Cómo perdió la visión? Vamos a mirar un poco la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando en este momento y por qué él perdió la visión. Dice que él perdió la visión y está aquí. Amén, aleluya. Gloria a Dios, santo es su nombre y bendito sea su nombre. Entonces él perdió la visión, ahora les voy a dar el texto. Y trajo muerte. Miren todo esto que había sucedido, que usted y yo debemos cuidarnos. Elí permitió la muerte en su casa. Elí fue un hombre permisivo. ¿Y cuántos de nosotros tal vez estamos pasando por esos tiempos difíciles y tal vez tú estás permitiendo situaciones a tu vida? Vamos a mirar el 4:13, dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa ¿de qué? Del arca de Dios. Y llegando pues aquel hombre le dijo, y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo es este? Alboroto. Y era ya Elí, y mire lo que dice en el 15, era ya de Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Mire, ¿por qué? Un hombre de 98 años, él había perdido la visión. Y si tú vas a ver un poco la historia de Moisés, Moisés era un hombre de muchos años,
pero dice que el vigor, tenía fuerza. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que estaba obedeciendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo obedezcamos al Señor, que tú y yo nos preparemos a buscar el reino de los cielos, que no permitamos el pecado en nuestras vidas, no permitamos que la palabra escasee, porque el enemigo trabaja. ¿Y a quién no viene el enemigo a trabajar y a quitarle las ganas de orar, las ganas de leer la Biblia, las ganas de ir a congregarse, las ganas de predicar? Porque el enemigo a eso vino, a robar, a matar y a destruir. Pero Dios, ¿qué quiere de nosotros en este día? Que tomemos la palabra, que no defuguemos con la palabra de Dios, que cuidemos lo que Dios nos ha regalado. Elías había perdido la visión, se había salido del propósito de Dios, se había quedado a un lado, en un banco, en una silla, estaba gordo y pesado. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer la Biblia, cuando yo dejo de alabar a Dios en mi corazón, va a venir una pesadez, un cansancio, una fatiga. Nuestros ojos espirituales no van a ver lo que Dios quiere. Dios quiere llevarnos a otra dimensión de reino, pero hoy, por eso les invito, mis amados, para que sigamos en la segunda parte de este lindo tema, este tema precioso. No descuides la presencia de Dios.